Además de tener las actitudes correctas cuando manejamos el dinero, uno necesita tener también ciertas tendencias en el carácter. No hace falta solamente tener actitudes como administradores, estar contentos, ser perseverantes o ser gente ahorradora. También hay que tener ciertas tendencias en el carácter para que nos vaya bien en los negocios. Y esto es algo que la mayoría de los libros que están en el mercado le han errado. Ellos no enseñan estas cosas, pero hoy se las voy a enseñar a ustedes. Aquí van algunas tendencias de carácter importantes para ser exitosos con el manejo del dinero. Número 1, la integridad. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de integridad. Decía Thomas Paine, carácter, mejor cuidarlo que recobrarlo. Uno necesita aprender a ser un hombre y una mujer íntegra. Dios está buscando en Latinoamérica hombres y mujeres que estén dispuestos a estar totalmente comprometidos con su palabra y ser íntegros, ser honestos, ser sinceros. Por ejemplo, hay una historia muy interesante con esto de la integridad y cómo las mentiras a veces nos duelen y nos dañan. Se contaba la historia de un papá que tenía un nene varoncito que mentía mucho, ¿no? Entonces el papá dice, mira, cada vez que tú digas una mentira, yo voy a ir allí al fondo de la casa y en una pared, en una puerta, voy a empezar a poner un clavo por cada mentira que tú digas. Entonces, como a los 2 o 3 meses, esa puerta estaba llena de clavos. Entonces estaban ahí el papá y el nene mirando la puerta llena de clavos y al nene se le caían las lágrimas, ¿no? Decía, pero ¿cómo qué voy a hacer? Entonces el papá dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, cada vez que tú seas valiente y digas con integridad la verdad, a pesar de las consecuencias, yo voy a venir y voy a sacar uno de los clavos de aquí. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Entonces con el tiempo, con 2 o 3 meses pasaron y ya esa puerta no tenía casi más clavos. Vino el papá, lo llevó al nene para sacar el último clavo de la puerta. Sacaron el último clavo y el nene se queda mirando la puerta y empieza a llorar. Entonces el papá dice, ¿pero por qué lloras si ya no hay más clavos en la puerta? El nene dice, lloro porque ahí quedan las marcas. Entonces, es muy cierto el hecho de que nosotros siempre podemos pedir perdón por haber sido deshonestos o por haber mentido a alguien, por haberle fallado a alguien. Pero tenemos que tener en cuenta de que siempre allí quedarán las marcas de lo que hemos hecho. Alguien ha pagado las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser gente de integridad cuando manejamos nuestro dinero. No podemos esperar la bendición de Dios si no hay integridad. Recuerde que la salvación es incondicional. Pero la bendición de Dios es condicional y es condicional a la obediencia. Exactamente. No podemos esperar la bendición de Dios si no le obedecemos. Dios promete ciertas bendiciones para los honestos. Por ejemplo, la bendición de una relación más íntima con el Señor Jesús. En Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Cuando nosotros somos honestos, tenemos comunión íntima con Dios. Bendición de una familia feliz, dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La bendición de la provisión económica. Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío. Entonces nosotros en Latinoamérica creemos de que, bueno, Dios sabe que yo soy pobre. Y porque soy pobre, Él me va a perdonar que yo no pago los impuestos como tienen que ser. O ¿no? Sí, porque sabe que soy pobre. O por eso escucho música en discos compactos pirateados, ¿no? Que es tan común en nuestra Latinoamérica. Y sí, bueno, hacemos copia porque Dios sabe que soy pobre. Pero la Biblia dice en Éxodo 20, no robarás con excepción de los pobres. Los pobres sí pueden robar. ¿Dice eso la Biblia? Y también tenemos que recordar de que Dios tiene bendiciones de provisión económica para los que son justos y los que son íntegros. Dice Proverbios 15:6, en la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío.
Entonces nosotros tenemos que entender de que no podemos recibir la bendición de Dios si somos impíos, si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón. Tenemos que terminar con eso. Muchas veces en Latinoamérica creemos que porque nosotros somos pobres, entonces Dios nos va a perdonar algunos de los pecados que tenemos normalmente en nuestra vida. Por ejemplo, no pagamos los impuestos. Por ejemplo, traemos cosas de contrabando en la aduana, ¿no es cierto? Llegamos a la iglesia y decimos, hermanos, pudimos traer estos equipos de sonido por la aduana y ni siquiera se enteraron. Gloria a Dios, para la bendición de Dios, ¿no? Que no nos agarraron y lo pudimos pasar de contrabando. ¿El contrabando es para la gloria de Dios? Claro que no. Es para tu alegría, para la alegría de la iglesia, quizás de que tienes estos equipos, pero no es para la gloria de Dios. Eso es para la vergüenza de Dios, de que tú has pasado eso de contrabando. O por ejemplo, por eso es que escuchamos música cristiana en discos compactos pirateados, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a recibir la bendición del Señor si le estamos robando el pan de la boca a los hijos de aquellos cantantes que están produciendo música cristiana? Vergüenza nos debería dar. Esos cantantes cristianos mandan a los niños a la escuela con ese dinero que toman de las compras y de las ventas de los discos compactos. Pero nosotros decimos no, porque somos pobres, ¿no? Entonces, ¿qué yo les digo a la gente? Entonces Éxodo 20 dice, no robarás, con excepción de los pobres, ¿no? ¿Dice eso? No. La gente dice, no, porque las compañías esas norteamericanas tienen mucha plata. Entonces, claro, la Biblia dice, no robarás, con excepción de los ricos, porque a los ricos sí le podemos robar, ¿no? No, claro, yo no entiendo qué parte de la frase no robarás no entendemos. No entiendo. ¿Cuál es la parte de esas dos palabras que no entendemos? Nosotros como pastores no podemos esperar la bendición del Señor si estamos predicando un sermón impreso y hecho en una computadora que tiene programas pirateados. ¿Cómo vamos a recibir la bendición del Señor y el poder de Dios en nuestra predicación cuando ese sermón lo hemos preparado en una computadora que tiene programas de computadora pirateados? Tenemos el pecado de Acán en Latinoamérica y tenemos que sacárnoslo si es que vamos a cambiar nuestro continente. Entonces, también hay maldiciones para la persona que es deshonesta. Por ejemplo, la maldición de una vida alejada de Dios. Proverbios 28:9 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces nosotros queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Señor, te pido que me bendigas y por acá hago lo que se me da las ganas. Nuestra oración es abominable delante del Señor. Luego está la maldición de los problemas en la familia. Alborota su casa el codicioso, dice Proverbios 15:27. La maldición de una vida corta. Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Y luego la maldición de una falta de provisión. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán en Proverbios 13:11. Entonces tenemos que considerar este tipo de cosas muy importantes. No vamos a recibir la bendición de Dios y no vamos a prosperar económicamente si tenemos el pecado de Acán en medio de nosotros y si nosotros caminamos con falta de integridad. Lo segundo que tiene que haber en nuestro carácter es amor. Tenemos que aprender a desarrollar un carácter amoroso y compasivo. Dice 1 Corintios capítulo 13, que si no tenemos amor, nosotros podemos entregarnos a nosotros mismos. Podemos entregar todo lo que tenemos y nuestro cuerpo para ser quemado, pero si lo hacemos sin amor, de nada sirve. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar un espíritu de compasión. Compasión no significa lástima. Compasión significa tener la misma pasión que, sentir la misma pasión que, con pasión. Cuando yo tengo lástima de alguien, me pongo así con él. Cuando yo tengo compasión por alguien, me pongo a su mismo nivel y sufro con él. Lamentablemente en Latinoamérica nos está pasando que tenemos muy poca filantropía.
Muy poca filantropía, muy poco de dar. No hemos aprendido, nosotros más que aprender a dar el diezmo, tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a ser generosos, dadivosos. En los últimos 10, 15 años en Latinoamérica, todo el tipo de gastos han crecido. Las deudas han crecido tremendamente. Los gastos de entretenimiento de la familia han crecido tremendamente. Pero las ofrendas a las obras de beneficencia y a las iglesias han bajado el 1%. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos gastando, por ejemplo, en el Perú, decenas de millones de dólares en intereses, o en la Argentina, o en México, estemos gastando decenas de millones de dólares en pagos de intereses y estemos dando cada vez menos a la obra del Señor? Nos falta un corazón amoroso y compasivo. El Señor Jesús miró a la tierra de Israel, miró a Jerusalén y se le caían las lágrimas de compasión. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar un carácter compasivo y amoroso, empezar a ver si Dios me empieza a bendecir a mí, a ver cómo yo puedo bendecir a los demás. Pero estamos tan encerrados en nosotros y en nuestra propia familia que no vemos la necesidad de los demás. Y a veces en Latinoamérica vemos tanta pobreza en las calles que ya nos hemos puesto un poco duros con respecto a la pobreza y a la necesidad a nuestro alrededor. Tengamos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Y finalmente, otra de las características en nuestro carácter que tenemos que desarrollar es el dominio propio. El dominio propio. Muchos de los problemas económicos que yo veo en el continente tienen que ver con falta de dominio propio. A veces la gente en mi iglesia me decía, las señoras especialmente me decían, ay Andrés, es que yo no me aguanto. Yo voy al mercado, veo toda la cosa y no me aguanto. Y yo le decía, pero a mí qué me importa que a ti no te aguantas. Sí, no, porque me decían, no, es que mi abuelita era muy gastona, o mi mamá era muy gastona y por eso yo soy gastona, así, ¿no? Entonces yo le decía, pero a mí qué me importa que era que tu abuelita o tu madre. No dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Sí, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tú naciste de nuevo cuando el Señor Jesús vino a tu corazón. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio, de aguantarnos, de saber decir que no. A veces nosotros decimos, ¿cuándo queremos las cosas en Latinoamérica? Si queremos, necesitamos comprar un lavavajilla, o queremos comprar una heladera, o queremos comprar una cocina. ¿Cuándo la queremos en Latinoamérica? Ya. La queremos ya, ¿no? En vez de, y escuchamos a aquellos que nos dicen, compre ahora y pague después. Pero para los cristianos el asunto no es así, es ahorre ahora y pague después. Y usted se ahorrará una gran cantidad de dinero en intereses que no va a pagar. Entonces tenemos que aprender a tener dominio propio, a saber decir que no a la tentación del momento. Usted puede llamar a su esposa, nosotros tenemos un acuerdo con mi esposa que si tenemos que gastar un poquito más de esta cantidad de dinero, nos llamamos el uno al otro y nos preguntamos antes de hacer la compra. O a veces si la compra es importante, nunca la compro en el mismo lugar. Siempre espero 3 días, oro al Señor y después vuelvo al negocio para hacer la compra o no. Entonces ahorre primero y compre después y ayúdense unos a otros a no cometer errores y a no tomar decisiones así a las apuradas.